Después de mucho tiempo de espera, al fin estamos aquí, en el especial 500 subs, con Lesebri 3D que aparece cada cierto tiempo para agradecerles por todo el apoyo que le han dado a este proyecto. Yo sé que 500 suscripciones no son nada para los estándares de YouTube, y de hecho todavía ni siquiera puedo monetizar, Pero en serio, agradezco muchísimo que sigan aquí apoyándome a aprender al tiempo que divulgo sobre teoría social y hago ciertas reflexiones sobre todo al leer papers, libros, ver series, animes y cómics. Sin más, vuelvo a mi nevera otaku para hacer congelade hasta el próximo especial. Espero seguir aquí haciendo contenido lúdico, de calidad y riguroso para que ustedes se animen a aprender, divertirse y a curiosear, pero sobre todo a pensar críticamente las series que consumimos y también, por supuesto, nuestras propias realidades sociales. Sin más, se les quiere mucho montón. Ay, bueno, muy bonito y todo, pero ¿y cuándo tendré yo un nuevo look de imagen? ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, volvamos a la chamba. Hablar de Fullmetal Alchemist es hablar de uno de los animes mangas más icónicos de la industria, un clásico de clásicos, ya sea en su versión original de manga, en su adaptación del 2003, que por supuesto no he visto, pero que tiene meros temazos, o en su versión Brotherhood de 2009. Y cómo no serlo si la serie tiene un sinfín de personajes entrañables, debates filosóficos, un mundo bastante bien construido y lo que más nos interesa, críticas sociales pero de a montón. Pero antes de comenzar con el carreto sociológico de siempre, expliquemos brevemente la trama de la obra para quienes aún no han tenido el privilegio de ver esta maravilla literaria. La historia de Fullmetal Alchemist gira en torno a los hermanos Elric, Edward y Alphonse, quienes quieren encontrar algo llamado la Piedra Filosofal, un artefacto mágico y legendario que te permite pasar por encima de las leyes de la naturaleza para realizar acciones milagrosas, sin tener que entregar algo a cambio como indica el sistema de poder de la obra. Ambos hermanos buscan la piedra para recuperar sus cuerpos, pues en el pasado fueron castigados al quebrantar el máximo tabú de las leyes de la alquimia, la transmutación humana o el revivir a los muertos. En su viaje por encontrar dicha piedra se chocarán con muchas realidades y cuestiones sumamente duras, desde quienes en su desesperación aceptan cualquier culto o secta, pasando por las atrocidades que la ciencia puede generar con tal de tecnificar la máquina militar de los poderosos, las cicatrices y traumas sociales que traen consigo la violencia y la opresión, e incluso la ambición desenfrenada de aquellos en el poder. Así, Hiromu Arakawa, la creadora de la obra, nos habla de dos cuestiones fundamentales: la crueldad y dolor que puede generar la ambición de las clases dominantes, pero también las necesidades y formas de resistencia en torno al cuidado que comunitariamente tejemos para preservar y alimentar nuestra fragilidad humana. Dos elementos cada vez más vigentes en estos tiempos donde parece que el capitalismo está en una fase tremendamente depredadora y destructiva, y donde el auge de las extremas derechas no hace sino augurar tiempos bastante peligrosos. Y es justo de una de estas rancias derechas de las que hablaremos a lo largo del especial, el primer gobierno mal llamado libertario o anarcocapitalista de la historia. Así es, hablaremos del gobierno de Javier Milei, porque ustedes saben que aparte de Colombia, este canal tiene alguna extraña fijación con Argentina. Ahora, seré honesto con ustedes. En un principio pensaba hacer un solo video abordando todo lo que quería hablar, pero parece que sería demasiado largo, incluso para mis estándares. Así que decidí hacer una de mis cosas favoritas, dividir el especial en partes, para que ustedes tengan contenido con un poco más de frecuencia, porque la maestría y la chamba no quieren dejarme casi tiempo libre. Y yo tenga a su vez también un poco más activo al canal. En ese sentido, vamos a hablar de la crueldad propia del capitalismo, así como ahondaremos en por qué toda revolución implica pensarse el cuidado y la comunidad para triunfar. Y esto lo haremos al abordar tres cuestiones importantes para Fullmetal Alchemist y para Argentina. En el primer video hablaremos sobre el papel que tienen los estados de Amestris y de Argentina junto a dos de sus heridas más profundas:
el genocidio de Ishbal de parte de Amestris y la mal llamada conquista del desierto para el caso argentino. En el segundo video hablaremos sobre el homúnculo encerrado en un frasco favorito de la derecha internacional, Javier Milei, y su piedra filosofal llamada el milagro argentino. Y en el último video reflexionaremos sobre la necesidad de cuidado mutuo que pregona Fullmetal Alchemist, junto con las múltiples formas de cuidado y resistencias comunitarias que se han dado en Argentina a raíz del accionar de Javier Milei, haciendo un especial énfasis en el rol y liderazgo de las mujeres en esta campaña. Una vez dicho esto, les advierto que el video contendrá spoilers de un manga que se publicó hace más de 20 años. Ahora sí, comencemos con el primer video del 2026. Fullmetal Alchemist. Capítulo 1. Amestris y la teoría del Estado. Aunque la historia de Fullmetal Alchemist se desarrolla en varios lugares, el más importante para la obra es la nación de Amestris, la tierra de nuestros protagonistas, y esto se debe a que para la maestra Arakawa, Amestris no es solo un lugar, sino un personaje más, por lo que el manga se empeña en mostrar la variedad de territorios que albergan, las diferentes prácticas, costumbres y creencias, pero sobre todo, le da un papel fundamental a su historia y a su situación geopolítica. En un principio solo conocemos la situación actual de Amestris, donde se trata de un país en permanentes conflictos militares con sus naciones vecinas, las cuales suponen una presunta amenaza para su soberanía, razón por la cual la vida en Amestris está bastante militarizada, no solo porque desde sus inicios se ha regido bajo la dictadura del Führer, sino porque todo el presupuesto se va para el desarrollo de una alquimia capaz de responder a cualquier amenaza de guerra, dando paso así a la figura de los alquimistas estatales, quienes juran lealtad absoluta al gobierno con el fin de contar con todos los fondos del país para sus investigaciones, aunque con el deber de, primero, investigar algo que le sea útil al ejército, y segundo, estar dispuestos a ser enviados al combate en la primera línea en cuanto el Estado entre en guerra con cualquier pueblo o nación, incluso con su propia gente. Esta situación es muy similar a lo que sucedió en la historia europea moderna, cuando los Estado-nación se estaban terminando de consolidar. Trotsky, la ovejita negra del marxismo para quienes no están al tanto de todo el melodrama que llamamos historiografía marxista, menciona que entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, Europa era una zona bastante inestable, debido a que los diferentes estados luchaban entre sí para acaparar o entre comillas recuperar tierra. Estas guerras eran pensadas como guerras nacionales, ya que se vendían como un acto de defensa o incluso de creación de nuevos estados. Hasta eran vistas como procesos necesarios para el desarrollo de las fuerzas productivas y de la cultura, por lo que tenían un carácter progresista y eran defendidas hasta por los sectores revolucionarios de la época. Esto explicaría por qué a lo largo de la obra, mucha gente en Amestris tiene normalizada la militarización de la vida, siendo muy pocas veces las que se menciona el fin de la dictadura como algo deseable. No obstante, nuestro análisis no puede detenerse en esta situación, pues Trotsky, básicamente reseñando a Lenin, así como yo estoy reseñando a Trotsky, continúa mencionando cómo con la consolidación del capitalismo, estas guerras nacionales pasaron a ser guerras reaccionarias, guerras imperialistas, porque los capitalistas necesitaban nuevos mercados, nuevos recursos y más mano de obra para explotar, al punto de que todo un Estado-nación era muy poco para ellos. Necesitaban expandirse y empezar a dominar a lo que estuviera a su alrededor. Justamente lo que sucedió en el último conflicto militar de Amestris, el genocidio de Ishbal, del que hablaremos en el siguiente capítulo, donde una de las mayores potencias militares de la región utilizó toda su tecnología y toda su ciencia para acabar cruelmente con la vida de todo un pueblo con tal de expandir sus fronteras. Sin embargo, si se han fijado bien, hasta el momento solo hemos hablado de cómo es el estado de Amestris en la actualidad. Vagamente sabemos el por qué actúa como actúa, aunque sepamos solo lo que es la versión oficial aprobada por el gobierno. Pero no sabemos todavía el cómo surgió, y lo curioso es que Arakawa sí nos lo dice más adelante. Amestris es una nación que surgió hace algunos cientos de años de la mano de Padre, el enemigo central de la obra. Padre era un homúnculo, un ser artificial creado a partir de la alquimia, bastante pequeño, indefenso y marginal, que poco a poco fue acumulando prestigio con sus saberes y habilidades, hasta el punto en que logró engañar a la monarquía de Xerxes, el reino más próspero de la época, para robarse básicamente toda su riqueza y poder.
devastando todo a su paso y posteriormente alejándose de las ruinas para crear su nueva forma de gobierno, desligada aparentemente de su pasado absolutista. Bien, pues podríamos hacer un símil entre la situación de Padre y de la burguesía, quienes surgieron a partir del siglo XIX como un pequeño grupo marginal que después de varios siglos logró ascender lo suficiente como para hacerle frente a la aristocracia e incluso derrotarla, cambiando la forma de gobernar de monarquía absolutista a un Estado-nación más democrático o parlamentario. Incluso hay un símil entre la ciencia y la alquimia, puesto que Padre solo puede llegar a donde está gracias al avance, muchas veces desenfrenado, de la alquimia, de la misma manera en que la burguesía solo logra implementar el capitalismo gracias a los avances tecnológicos y científicos de la época. Pero si quieren que haga un video exclusivamente hablando de la crítica que hace Fullmetal Alchemist al uso que le damos a la ciencia en la modernidad, dejen su comentario. Así, a medida que se desarrolla el conflicto de la serie, nos enteramos que realmente Amestris se construyó con el único propósito de garantizar los intereses de Padre, aumentando más su riqueza y su poder, algo que ya un calvo marxista de principios del siglo XX nos había advertido. En su obra El Estado y la Revolución, Lenin nos dice que no hay que pensar a los estados como algo que surge para mediar los conflictos, sino para oprimir a las partes que se niegan a obedecer a las clases dominantes. Citando a Engels, Lenin señala que el Estado es la organización de la clase explotadora para mantener por la fuerza a la clase dominada en condiciones de opresión, razón por la cual los estados van a necesitar de una fuerza pública cada vez más tecnificada y especializada que no haga parte del pueblo. Algo muy similar a lo que vemos en Fullmetal Alchemist, donde la gente del común odia a los alquimistas estatales, pues a sus ojos son traidores que se vendieron al gobierno por dinero, abandonando la creencia de que los alquimistas deben trabajar para el pueblo, y prestando sus saberes para campañas militares inhumanas como las de Ishbal. En ese sentido, Lenin menciona que no basta con acabar con la clase dominante por medio de la violencia para liberar a las clases oprimidas, sino que la violencia también debe usarse para derrumbar al aparato estatal. Justamente lo que sucede al final de la obra, donde Edward crea un frente unido para derrocar a Padre y levantar un nuevo estado de Amestris, más solidario, empático y cuidadoso. Aunque tampoco es como que lo desmonten de golpe. De hecho, para el final de la obra aún siguen teniendo la figura del Führer, lo que indica que ni siquiera transicionaron a una democracia liberal. Sin embargo, algo muy similar se encuentra en la obra de Lenin, ya que él dice que la misión de los comunistas no es abolir el Estado, sino extinguirlo, es decir, comenzar a implementar todo tipo de mecanismos económicos, socioculturales y políticos que acaben con los antagonismos de clase y por tanto con las clases sociales, haciendo que el Estado sea cada vez más innecesario hasta el punto en que caiga por su propia inutilidad. Según su pensamiento, el Estado burgués no puede extinguirse de golpe, por lo que se hace necesario convertirlo en un Estado proletario que se encargue de llevar a cabo la ardua tarea de desmontarse a sí mismo. Algo así vemos al final de la obra, donde siguen presentes muchos elementos del aparato estatal de Amestris, pero se deja entender que hay varias reformas sociales que se están implementando, y donde aún sigue pendiente la promesa que Roy Mustang le hace a Edward de democratizar el país y llevar a cabo su sueño de una nación que dependa del cuidado mutuo. Sin embargo, con todo esto dicho, aún sigue pendiente un tema sobre Amestris y Argentina, y es justamente cómo la consolidación del Estado y el capitalismo necesitó de expansión, sufrimiento y hasta de la exterminación de otros pueblos. Recuerda que puedes ayudar a sostener este proyecto apoyando el Patreon del canal, o también puedes simplemente dejar tu like, un comentario, suscribirte y compartir el video. Capítulo 2. Hoy todos somos Ishbal. Aunque no lo parezca, Argentina tiene algunas similitudes interesantes con Amestris. Para empezar, ambas naciones surgieron como proyectos colonizadores de élites blancas extranjeras, ya sea en el caso de la obra de ficción Compadre, o en el país del Cono Sur, el cual no solo contó con la presencia española como buen país latinoamericano, sino que también a lo largo de los siglos XIX y XX fue un destino llamativo para muchas personas inmigrantes de Europa y un objetivo geopolítico muy importante para la expansión del fascismo y hasta el sionismo. Sin embargo, hay otras cosas que también comparten en común, como la excesiva e histórica presencia de las fuerzas militares en la política y en la vida cotidiana. Para más
más información les invito a escuchar mi serie Retro Podcast Sociológico, donde hablamos de la historia moderna de Argentina. O el hecho de que durante buena parte de su historia, ambos Estado-nación se presentaban como pequeños imperialismos que se expandían constantemente por sus regiones a punta de guerras y conquistas. Y dentro de toda esa maquinaria colonizadora, cada estado cuenta con su principal trauma social. Amestris con el genocidio de Ishbal y Argentina con la mal llamada Campaña del Desierto. Pero vamos por partes. En el mundo de Fullmetal Alchemist hay dos grandes tragedias, una bastante antigua, casi mistificada, que es la caída del reino de Xerxes, quien de un día para otro simplemente desapareció sin dejar rastro alguno, y una bastante reciente, en donde Amestris, una de las mayores potencias militares de la obra, intentó expandirse y ocupar una pequeña nación llamada Ishbal. Solo se infiere que Ishbal fue un pueblo independiente en el pasado, porque para el presente de la obra ya hace parte de las fronteras de Amestris, pero se entiende que por las diferencias culturales y geográficas eran naciones o pueblos distintos. Esta guerra supuso un enorme trauma sociocultural para Amestris, debido a que la resistencia del pueblo ishbalí fue tan fuerte que solo pudieron acabar con ella con todo el poder de la alquimia, dejando a los ojos de la sociedad la impresión de que aquello que era visto como la herramienta del pueblo se había convertido en la mayor arma de destrucción masiva, capaz de acabar con pueblos enteros. Es aquí cuando nos preguntamos, bueno, ¿y Argentina qué tiene que ver con todo esto? Como ya dijimos previamente, durante el siglo XIX, Argentina tuvo varias campañas militares, algunas con otras naciones, otras en su propia población y algunas con los pueblos originarios que se negaban a ceder tierras y soberanías. Sin embargo, quizás la más importante fue la que se llevó a cabo entre 1878 y 1884, la Campaña del Desierto, donde las élites criollas necesitaron tecnificar su ejército y consolidar un aparato estatal moderno para acabar con los múltiples pueblos originarios que habitaban el norte de la Patagonia y el Río Norte. En ambos casos hablamos de un territorio estratégico para los intereses de la clase dominante. Por un lado, el genocidio de Ishbal era parte de un plan de padre para crear un enorme estado-nación que sirviera como círculo de transmutación para apoderarse de todo el poder de las almas de su gente. Aquí Ishbal no solo fue un punto cardinal del círculo de transmutación, sino sirvió también para experimentar con la población y crear piedras filosofales, siendo de igual manera un laboratorio militar con la cual cimentar a los alquimistas estatales como el arma definitiva de Amestris. Ya saben, como lo que pasa en Palestina, porque la comparación más obvia de todo este escenario es la de Israel con Amestris, pero quise darles algo un poco menos obvio, aunque claro, nunca hay que dejar de hablar de Palestina. Por otro lado, en Argentina, las tierras patagónicas desde hace tiempo que eran vistas por los grandes capitales, preindustriales y latifundistas como puntos estratégicos ya sea para la extracción de bienes naturales, la acumulación de tierra o la expansión de la ganadería. De la misma manera, el tener a los pueblos originarios como enemigos permitió construir un objetivo en común entre las élites criollas, quienes rápidamente dejaron de lado sus diferencias en pro de expandirse y consolidar una Argentina moderna y blanca. De hecho, en 1875, el Ministerio de Guerra presentó una solicitud presupuestal ante el Congreso para llevar a cabo un plan de ocupación permanente y anti-incursiones indígenas. El Congreso les dio el doble de lo que pedían. Este componente racista también se encuentra presente en Fullmetal Alchemist, ya que Raven, uno de los altos mandos del ejército de Amestris, afirma que ellos son el pueblo elegido, los más aptos para sobrevivir, mientras que los demás, entre ellos el pueblo de Ishbal, son solo seres inferiores que deben ser utilizados para el bien de la nación. E incluso les dice a los hermanos Elric que todo el plan de padre de exterminar poblaciones enteras para apoderarse de sus recursos y poderes es algo necesario para el bien no solo de Amestris, sino del mundo entero. Esta noción del mal necesario también caló en el pueblo argentino, aunque no de la misma forma, ya que sí, la campaña del desierto se vio como un mal necesario para crear un ejército unificado y un estado moderno donde la ciencia y la burocracia estuvieran al servicio del hombre blanco. Sin embargo, a diferencia de Ishbal, donde la gente tenía perfectamente claro que un montón de gente estaba siendo masacrada, pues el gobierno no lo ocultaba, en Argentina se vendió durante mucho tiempo la idea de que se trataba de una campaña de exterminio silencioso, dando a entender que no se estaba acabando con pueblos enteros, sino simplemente yendo a territorios vacíos para ser ocupados y explotados a favor de la nación argentina. Aunque igual se creó todo un culto en torno a los militares que llevaron a cabo dicho genocidio y un montón de propaganda antiindígena, así que tampoco es como que la gente de Argentina no supiera lo que estaba pasando. La violencia también ocupa un papel muy importante en ambos acontecimientos, ya que tanto Amestris como Argentina cometieron un sinfín de crímenes de lesa humanidad.
Por un lado, el país de la alquimia realizaba varias masacres, arrasaba con aldeas enteras, experimentaba con la población capturada e incluso impedían que la gente de Ishbal tuviera acceso a atención médica. Vaya, como Israel. Pero el país del mate no se queda atrás. Ya para 1874 habían al menos 100 fortines armados hasta los dientes y al menos 374 kilómetros de zanjas a lo largo de la frontera. Estos fortines sirvieron para destruir las tolderías de los pueblos originarios, es decir, sus asentamientos, y también para crear cercos donde sistemáticamente sabotearían su ganado al tiempo que negaban toda posibilidad de comercio y agricultura, llevando a los pueblos originarios a niveles de hambre y enfermedad sumamente crueles. La campaña también dio paso al saqueo de propiedades y tierras indígenas, casos masivos de secuestros de niñeces, como en la dictadura de Videla, e incluso la creación de campos de concentración donde básicamente se convertían a los pueblos indígenas en esclaves y servidumbre. Sin olvidar que este proyecto de exterminio dio paso a quizás los primeros grupos paramilitares de Argentina, quienes eran grupos de mercenarios contratados por el Estado y los grandes capitales para conquistar nuevos territorios, anexar tierras a la supuesta nación argentina, pero solo a la parte de la nación que puede pagarlas, e incluso llevar a cabo cacerías de personas. Puede que para nosotros la campaña del desierto suene una tragedia más de hace 2 siglos, un evento rebuscado que trae este zurdite para hablar pestes del capitalismo y del colonialismo, pero realmente aún hoy en día se ven los efectos, las consecuencias y el retorcido legado que dejó este largo proceso. Empezando porque si bien la campaña no fue la primera acción militar en contra de los pueblos originarios, pues hay registros de luchas entre élites criollas y pueblos indígenas desde 1824, aunque por supuesto que deben haber más antiguos, el éxito de la campaña motivó a seguir usando este tipo de estrategia para apoderarse de las tierras e implementar una hegemonía blanca o criolla. Así, Argentina ha cimentado un mito nacional e internacional de que son un país con una herencia más que nada blanco-europea, sin casi rastro alguno de pueblos indígenas, ignorando que la poca presencia que hay es por un proceso cruel y extendido de limpieza étnica. Con esta acción genocida quedó también cimentada la idea en el imaginario popular de que los pueblos originarios son enemigos del progreso y el desarrollo del capitalismo argentino. Una idea que persiste hasta nuestros días, donde cualquier reivindicación indígena es calificada como un simple oportunismo de gente que quiere arrebatarle a los pobres grandes capitales toda la tierra que ellos despojaron con mucho esfuerzo. Y de hecho, durante mucho tiempo, la justicia argentina, más que ayudar a los pueblos originarios, accionó en favor de seguir expropiándoles la tierra y marginalizándoles, impidiéndoles muchas veces siquiera el poder regresar a sus territorios. Algo como lo que vemos en Fullmetal Alchemist, donde la poca gente que resistió al genocidio de Ishbal no puede regresar a su tierra, siendo condenadas a la estigmatización, la pobreza y la criminalización. Sin embargo, en tiempos recientes, y gracias a la lucha y resistencia colectiva de los pueblos, parece que surgen y se consolidan nuevas formas de entender la historia, reconociendo todo el daño y vulneraciones históricas que han sufrido los pueblos originarios, planteando no solo una reparación simbólica en tanto cambian los discursos sobre la campaña, sino que se exigen reparaciones concretas que permitan una vida digna y comunitaria para aquellas comunidades que están constantemente al borde del olvido. Justamente como en el final del manga, donde el nuevo estado de Amestris se propone un plan activo de reparación y revitalización del pueblo de Ishbal, dirigido no por la gente blanca de Amestris, sino por las propias víctimas del genocidio, pero con todo el apoyo financiero y logístico del Estado. Esto incluye la posibilidad de retornar a su tierra, la construcción de nuevos asentamientos, espacios para difundir las creencias y prácticas ancestrales, una reactivación económica por medio de la agricultura y el comercio, y una conexión digna entre Ishbal y el resto de Amestris, así como con el resto de la región. Así, la obra nos da un duro mensaje, un balde de agua fría que el capitalismo muchas veces intenta ocultar, pero uno que también muchas veces preferimos ignorar por no hacernos preguntas o reflexiones incómodas. Para poder generar toda la riqueza, el progreso y el desarrollo que nos vende Occidente, muchas veces hay que llevar a cabo proyectos de exterminio, algunas veces tan intensos como la campaña del desierto, pero otras veces con décadas o siglos de lento y sistemático accionar, como es el caso de Palestina o la República Democrática del Congo. Y ojito, porque Argentina no fue el único aquí en América Latina en tener acciones tan crueles y violentas con los pueblos originarios para desarrollar su capitalismo.
También sucedió así en Chile, Brasil, Estados Unidos o incluso aquí en Colombia con el tema de la explotación del caucho, como bien se registra en el clásico de La Vorágine. Sin embargo, la serie también nos invita a pensarnos nuevos horizontes, construidos a partir de la solidaridad y el trabajo en equipo, pero apostando por el respeto a la diferencia y reivindicando la autonomía y soberanía de los pueblos. Si creen que hay información que omití o que pueden complementar algo del video, no duden en dejarlo en los comentarios. Al fin y al cabo, yo soy solo otra personita blanco-mestiza de ciudad que ni siquiera es de Argentina, por lo que estaré encantada de leerles y aprender de ustedes en lo que salen las siguientes partes del especial.